Saludos, estimado profesor José Pérez Roas. Voy a tratar de exponer breve porque tengo un problema con el programa que no me deja guardar videos muy extensos. Esta es nuestra propuesta de hoja de ruta para la evaluación de riesgo de desastres y efectos del cambio climático para proyectos. Nuestro grupo está conformado por Lorena Duarte, Libes Ramírez, Juliana Carrillo, Winnie Maldonado y mi persona Jesús Flores. Respecto a la introducción, creo que ya todos conocemos el cambio climático, el calentamiento global, los efectos del cambio climático. Eh, Van a incrementarse los desastres, van a ser cada vez más recurrentes. Estamos en una etapa crítica. Bueno, hace un mes la profesora Cretis mencionaba que el secretario de las Naciones Unidas ya no hablaba sobre calentamiento global, sino ebullición global. Es porque estamos viviendo en este momento esos efectos y se van a presentar cada vez más intensos. Solo hay dos alternativas para solucionar esta problemática: la mitigación y la adaptación. La mitigación es reducir los gases de efecto invernadero por parte de todo el mundo, pero realmente en lo personal lo veo un poco materializable a corto plazo y hasta a largo plazo porque hay muchos intereses involucrados. Supongamos que cada país es un mundo y bueno, tienen competencia de desarrollo y no le prestan mucha atención a la problemática. Y queda la adaptación. La adaptación es preparar a las comunidades para que hagan frente a esos eventos, a esos efectos que se van a presentar y así también a los proyectos, que es lo que vamos a desarrollar a continuación, los proyectos para desarrollo. De los objetivos, bueno, el general es proponer una hoja de ruta, como ya usted sabe, para la evaluación de riesgo y desastre de cambio climático orientada al proyecto Camote Cascajo o cualquier proyecto. Para eso se analizó diferente metodología, revisamos harta metodología, desechamos lo que no consideramos importante porque, bueno, carecían de autores y cosas así. Y metodologías de España, la metodología colombiana, algunas metodologías implementadas en África, especialmente en Somalia, la del Banco Interamericano, metodologías de Venezuela, muchas metodologías. Y se elaboró una especie de metodología, o se propone. No es que la inventamos, sino bueno, tomamos las consideraciones de diferentes autores y consideramos también la opinión del grupo para darle la importancia, ¿no?, que tenían esas opiniones y proponer una metodología, pero esa se hizo fue con base como una guía para la misma hoja de ruta. Si hay algún interesado que quiere ver la hoja de ruta y cómo determinar las amenazas o la vulnerabilidad o el riesgo, bueno, ahí está la metodología y puede más o menos orientarse. Ya si quiere investigar o indagar otro tipo de metodologías más amplias, pues existen más amplias, más complicadas, eh, de todo tipo de metodologías hay para la evaluación del riesgo de desastres y efectos del cambio climático. La metodología que se propone es la siguiente. Estos son los puntos. Consideramos primero, se considera la recopilación de información básica. Algunos autores no le daban la importancia a esto. Comenzaban evaluando las amenazas de una vez, o el primer punto, determinar las amenazas globales y cuestión, sin tener una idea por lo menos del proyecto. Ellos mismos argumentaban que puede ser para cualquier proyecto, pero otros consideraban que era bastante importante y nosotros también lo consideramos. Entonces, recopilar información, qué tipo de proyecto es, la función del proyecto, dónde se va a elaborar, para uno más o menos generar una idea y tener información base, indagar, investigar sobre el tema. Habían otros autores, también nos pareció esto importante respecto a las amenazas, cuando ya pasamos al siguiente punto, determinar las amenazas del proyecto, que clasificaban las amenazas de dos tipos: amenazas de índole nacional y amenazas locales. Bueno, hay unos tipos de amenazas, por ejemplo los huracanes, que tienen un alcance, pueden tener un alcance en varios países, eh, mientras que otro tipo de amenazas pueden ser de carácter local. Una amenaza sísmica, por condiciones geológicas de la zona, puede presentarse sismo más en una región que en otra de un mismo país. Entonces se recomienda la identificación de amenazas vamos a decir, de macro a micro. Luego se hace el análisis de exposición de amenazas. Aquí tomamos una sugerencia se tomó una sugerencia de un autor de la metodología colombiana. Algunos autores analizan la susceptibilidad como amenaza, otros como dentro de la parte del riesgo, después del riesgo. Él propone que la susceptibilidad debe ser una parte fundamental de la amenaza. Y para analizarse la susceptibilidad debe ser mediante la frecuencia con el porcentaje de condicionantes. Es decir, los condicionantes son las características de un sitio determinado para que ocurra un evento. Entre eso tenemos morfología, régimen hidráulico, morfodinámica, cobertura vegetal.
y la frecuencia es el intervalo de tiempo para que ese evento se manifieste. Entonces el producto de eso nosotros le dimos ciertos rangos, por ejemplo alto 3, si el porcentaje de condicionante es alto y es muy frecuente, 3 por 3 igual a 9, entonces va a ser alta la susceptibilidad, porque la susceptibilidad ya el sitio va a ser más propenso a que ocurran ciertas amenazas. Una vez que ya se sabe esto, ya se tienen los rangos de susceptibilidad. Déjenme ver, por acá se pueden apreciar los grados de susceptibilidad, ¿verdad? Este es el producto de frecuencia por el porcentaje de condicionantes. Este es el producto 6,9, ya se puede reclasificar. Se tiene el grado de susceptibilidad. Si se tiene el grado de susceptibilidad, entonces vamos al potencial del daño. El potencial del daño se refiere a la magnitud probable del daño una vez se manifieste el evento. Entonces se tiene susceptibilidad y potencial del daño. Se puede tener la amenaza. Si el potencial del daño es alto, o sea, vamos a suponer los efectos de esa amenaza es alta, y la susceptibilidad para que ocurra es alta, entonces la amenaza es alta. Luego, bueno, hay unas amenazas que van a ser afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, aquellas que dependen de la variabilidad climática, las precipitaciones. Entonces, el efecto del cambio climático, por ejemplo, en la isla de Santa Cruz, las precipitaciones van a aumentar a final de siglo. Como las precipitaciones van a aumentar, entonces, si la amenaza es media, en ese lugar se debe considerar la incidencia del cambio climático. Entonces va a tener alta incidencia, si va a tener alta incidencia. 2 por 3, 6, entra en el rango alto, igual a 3. Cuando se reclasifica, va a ser una amenaza alta. Pero solo aquellas amenazas que van a ser afectadas por los efectos del cambio climático. El cambio climático va a tener una alta incidencia, una mediana, una baja incidencia. Se considera eso. Entonces la amenaza se prioriza. Y luego se tienen las amenazas. Con esto se tiene más o menos una idea de cómo se pueden determinar las amenazas. Claro, para esto hay que investigar, hay que tener mucha información, revisar mapas, registros históricos, en las webs, las páginas científicas del gobierno, para poder hacer esto, ¿no? Esto no es que uno lo supone, no, esto no se supone, esto hay que investigarlo. Y análisis de vulnerabilidad del proyecto. En este caso, algunos autores consideran que, bueno, que asumen que se debe considerar la población, los beneficiados del proyecto para analizar la vulnerabilidad de un proyecto, porque la población va a ser beneficiada y a su vez va a ser afectada. Otros no, otros dicen, bueno, pero si vamos a hacer el riesgo por un proyecto, vamos a determinar si el proyecto es vulnerable o no a una determinada amenaza, y consideramos ese punto, y aquí mismo nos da el riesgo. Por ejemplo, si en el sitio es sísmico y se tomaron, uno analiza, uno revisa, indaga y ve que en el proyecto se consideró en su diseño para reducir el riesgo sísmico, el proyecto, la vulnerabilidad del proyecto es baja. Entonces el riesgo baja, porque la vulnerabilidad lo que hace es que sube y baja el riesgo respecto a una amenaza. Eso es así. Si la vulnerabilidad es baja, entonces el riesgo baja. Y si la vulnerabilidad alta, el edificio es altamente vulnerable, pues el riesgo sube, porque no tiene, o sea, es vulnerable a esa amenaza. Sí, así es. Y luego se hace el análisis de riesgo. Se reclasifica el riesgo. 3.2.1 se considera 3 y 2 para el paso siguiente. Y se recomienda indagar información del por qué el proyecto pudo no considerar esos riesgos y buscar proyectos similares, cómo abordaron esos riesgos. Entonces se hace una identificación de alternativas para la reducción del riesgo. Según una metodología española que nos pareció bastante interesante, ellos dicen que no se puede identificar alternativas sin un plan adecuado de trabajo. Una vez que usted ha identificado el riesgo, se analizan las consecuencias de ese riesgo mediante un inventario, áreas débiles del proyecto, y un inventario de posibles daños. Para obtener eso es un diagnóstico. Se hacen sondeos de posibles soluciones y luego se identifican las alternativas más viables para reducir la vulnerabilidad o del impacto del daño por consiguiente en el proyecto. Esto mediante un análisis multicriterio, identificar las alternativas más viables. Un análisis cualitativo de cada una de las alternativas, por ejemplo, tipo alternativa, qué daños esta puede reducir y qué puede salvarse con su implementación una vez que ya se han seleccionado esas alternativas. Un análisis cuantitativo de la alternativa, costo de implementación de la alternativa mediante costo-beneficio y una selección de la alternativa de la medida según el BPN más alto. Como nos explicaba el profe Pérez Roa, bueno, se tienen diferentes alternativas y se hace un análisis costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, esos autores, la metodología colombiana consideraba que también propone este análisis costo-beneficio como alternativas para riesgo de proyectos. Ellos sí proponen que se debe considerar la población
en este punto, porque la población es beneficiada. Entonces, si usted va a hacer una alternativa, aparte del costo de construcción y mantenimiento, esa alternativa, por ejemplo, un dique para proteger un determinado proyecto, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Toda la población que se beneficia económicamente de ese proyecto. Por ejemplo, el sistema de riego en el Santa Cruz. Y si se propone la hoja de ruta, presentamos información, como ya señalamos, del sitio, del lugar, para tener una idea. Bueno, 15.701 habitantes, forma parte del archipiélago Galápagos. Imagínense, es una zona protegida, tiene mucha biodiversidad, está formada por dos componentes territoriales, como dice aquí, biológico y ambiental. Está protegido bajo la figura de Parque Nacional Galápagos y tiene un área colonizada, zonas urbanas y rurales donde se desarrollan actividades económicas como la agropecuaria. Respecto al clima, estas son las temperaturas. Esto es un resumen: 18 y 20 grados en el fresco, en caliente 24 y 29 grados. Y esto es muy importante, usted lo va a poder visualizar en el documento de estas presentaciones. Se han realizado diferentes análisis en diferentes escenarios, para diferentes escenarios con diferentes modelos. Se presume o se asume que va a incrementar las temperaturas al final del siglo, las precipitaciones se van a hacer más intensas y ya la isla tiene problemas de inundaciones actuales. Entonces imagínense, esto va a ser grave. En base a esos análisis, bueno, se tienen que, a todos esos documentos que ya le han hecho a esa isla, estas son las principales amenazas que enfrenta la isla de Santa Cruz. Inundaciones fluviales, precipitaciones, aumento de noches tropicales. Y aquí señalamos, esto es una imagen extraída de uno de esos documentos donde se puede ver inundaciones. Y esto nos interesa, mire, va a afectar la infraestructura expuesta. Entonces, bueno, hay amenazas actuales, se van a acrecentar por los efectos del cambio climático, deben considerarse. El proyecto es un sistema de riego comunitario para incrementar los beneficios de las personas, de los productores ahí, con un sistema de aducción y de captación, y es un proyecto, un sistema de riego. Y aquí está la hoja de ruta. Entonces nosotros clasificamos las estrategias, los criterios y la fase de la metodología que propusimos. Por ejemplo, recopilación de información básica, análisis de exposición de amenazas. Por ejemplo, recopilación de información básica, área de estudio y el proyecto. Diagnóstico de las características físicas naturales del sector, diagnóstico del proyecto. Análisis de amenazas, identificar las posibles amenazas o peligros. Estrategia, registro de amenazas anteriores geológicas como terremotos, erupciones hidrometeorológicas, inundaciones, sequías biológicas. Datos pueden incluir informes de desastres anteriores y estos los tipos de amenazas, unos ejemplos identificados. Aquí va a poder visualizar en el documento las portadas y bueno, en la bibliografía, los textos donde hicieron análisis de amenaza y vulnerabilidad para el sector. Igual el análisis de la vulnerabilidad, análisis de las características ingenieriles del proyecto, en el análisis de riesgo con la metodología que se propone, considerar las interrogantes: cómo podría el cambio climático afecta el rendimiento de cultivo, existen oportunidades para mejorar las condiciones laborales, identificación de alternativas. Por ejemplo, entre la estrategia incluye la construcción de infraestructuras de protección, la implementación de sistemas de alerta temprana, implementación de prácticas de cultivo más resistentes al clima y finalmente la inversión y operación. Esto es como un agregado, esa hoja de ruta. Ya se sale un poco de lo que es la evaluación de riesgo, por ejemplo, implementación y monitoreo, concientizar sobre el cambio climático y reporte de aseguramiento. Nosotros consideramos, y aquí con sus estrategias, nosotros tomamos mucho en cuenta lo que es la retroalimentación, es decir, implementar algo y las experiencias servir para retroalimentar una hoja de ruta o algo que se haya elaborado una metodología, cómo se puede mejorar. Entonces es muy importante, esto es un agregado. Y para concluir, pues es importante tomar en cuenta o ejecutar este tipo de metodologías para analizar proyectos. Aseguramos la inversión y se protegen las personas que van a depender de él. Muchas gracias, profesor, estimado profesor, agradecido de verdad con los conocimientos impartidos por usted, espero que le haya agradado. Se hizo de verdad y se disfrutó elaborar el trabajo, muy interesante. Y muchas gracias.